El coronavirus en el mundo y también en nuestro país ha traído muchas conjeturas, muchos problemas. La gente, especialmente en el factor económico, ha tenido que ver de dónde iba a sacar dinero. Pero hubo un problema en específico que ha generado un dolor de cabeza, pero absolutamente para todos. El tema del pago bancario. Y quiero preguntarle, ¿usted ya sabe cómo debe pagar? ¿A partir de cuándo debe comenzar la cancelación? Hubo un comunicado que si la ley decía una cosa, que la ASFI decía otra, que se comenzaron a cruzar las explicaciones. Entonces, muchas entidades bancarias ya están comenzando a llamar a los deudores y decirles, bueno, a partir de junio usted debe hacer la cancelación. Hay otros que dicen, no, vamos a esperar quizás un mes más. Lo cierto de todo es que se ha presentado una acción de cumplimiento por parte del diputado Víctor Borda y hoy queremos explicar un poco más cuáles son las vicisitudes de esta normativa. ¿Cómo está, diputado? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y un saludo cordial a todos los televidentes. Explíquenos un poco más, por favor, acerca de lo que acababa de mencionar, esta acción de cumplimiento que usted la ha presentado. Bueno, hay mucha confusión, ¿no? Hay una ley, la 1294 del 1 de abril del 2020, promulgada por la propia presidenta Yanine Chávez. ¿Qué dice en su artículo primero? Leo textual, no me estoy inventando. Diferimiento de pago capital e interés. Las entidades de intermediación financiera, los bancos, mutuales, etcétera, en todo el territorio nacional deberán realizar el diferimiento automático. No puedes ir vos a decirle al banquero, si eres deudor, por favor, difiérame. No, el diferimiento es automático, ipso facto se aplica, ¿no? Es lo que dice la ley, de pago de las amortizaciones de crédito, capital, interés y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la pandemia de coronavirus. En este momento sigue hay pandemia, sigue hay declaratoria de emergencia. Lo hay, ¿verdad? Sí. Es un decreto supremo que ha establecido la cuarentena. Tendría que ser otro decreto supremo que suspenda la emergencia sanitaria. Hasta ahora no hay, no sabemos tampoco cuándo concluirá esta emergencia sanitaria. Entonces nos dice el gobierno que los picos más altos presumiblemente se van a dar en junio, julio, es lo que nos dice. Pero la ley dice durante el tiempo y otorgando un lapso máximo hasta 6 meses posteriores al levantamiento de la declaratoria de emergencia. En el mejor de los casos, si se suspendiera en mayo la declaratoria de emergencia, tendría que transcurrir 6 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y a partir de diciembre recién tendrían que empezar a cobrar los bancos los capital e interés. Y ese tiempo que ha sido diferido el plazo tendrían que amortizar al último pago del capital e interés. Pero ¿qué dice el decreto reglamentario? El decreto reglamentario que ha hecho el gobierno, no la ASFI. El gobierno ha sacado en reunión en Consejo de Ministros el decreto supremo 4206, el mismo día, el 1 de mayo del 2019, el 2020. ¿Y qué dice este decreto? Dice, tiene por objeto reglamentar la ley 1294 del 1 de abril, la ley excepcional de diferimiento de pago. Aquí es el problema. Dice textualmente, las entidades financieras contabilizarán las cuotas diferidas en las cuotas especiales establecidas para este año. Dichas cuotas diferidas no generarán ningún gravamen, interés extraordinario, etcétera. Pero dice que la cuarentena solamente durará 3 meses, dice. No, marzo, abril, mayo. Ahí habría una contradicción entre los dos, ¿no? Claro. La ley te dice durante el tiempo que dure el tiempo de la emergencia sanitaria. Y aquí dice solo va a durar 3 meses. Entonces es la primera contradicción. La segunda contradicción, ¿qué dice? Dentro de los 6 meses, dice, posteriores al último diferimiento, las entidades de intermediación financiera deberán convenir con sus prestatarios el término para el pago de las cuotas diferidas. La ley dice, después de pasa la cuarentena, 6 meses tienes para reprogramar, pero el decreto reglamentario no dice, más bien 6 meses tienes que ponerte de acuerdo con los banqueros para decir cuándo vas a pagar esos 3 meses que te han diferido. En el peor de los casos, ¿no? Yo debo, desde junio me van a empezar a cobrar. Yo no tengo plata, porque no he trabajado marzo, abril, mayo, ¿no? Y además tengo que ponerme de acuerdo cuándo voy a pagar esos 3 meses, durante esos 6 meses. Tengo que decir, bueno, yo voy a pagar en agosto, por si, en primera cuota, o en septiembre.
Y no era el espíritu de la ley eso. Por eso hemos planteado nosotros una acción de cumplimiento que versa fundamentalmente en base a la jerarquía normativa, porque el artículo 410 de la Constitución te habla que primero está la ley, después por debajo está el reglamento. Y lo que debería hacer la ASFI es aplicar primero la ley, no el decreto reglamentario. Al emitir ese comunicado del 2 de mayo del 2020 estableciendo que se debe pagar a partir de junio, está aplicando el reglamento, no está aplicando la ley. Y el gobierno debería emitir un decreto reglamentario de acuerdo a la ley, no transgredir la ley. Sin embargo, esta acción de cumplimiento lamentablemente ha sido denegada por la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional de la Ciudad de La Paz, porque el representante apoderado legal de la presidenta Áñez y del señor Yerko Núñez ha manifestado el día martes, y tengo la grabación acá, a ver si es interesante que lo reproduzcamos, ha manifestado que el día martes estaba habiendo un consejo de ministros y estaban determinando elaborar un nuevo proyecto de ley acorde a la ley, un nuevo decreto reglamentario. Entonces, en base a ese argumento, el tribunal ha decidido rechazar nuestra acción. Como se está elaborando ya un nuevo reglamento, etcétera, entonces que se proceda. Pero básicamente hasta ahora no hay el decreto reglamentario. Entonces exhortamos al gobierno a que haga el reglamento. Si no hace el reglamento, realmente va a ser un caos a partir del 1 de junio. O sea, las entidades bancarias van a empezar a cobrar los créditos, la gente no va a tener para pagar, van a rematar, embargar sus bienes. Entonces pedimos que antes del 1 de junio se emita un decreto reglamentario conforme a la ley. La ley dice durante el tiempo que dura la cuarentena y 6 meses después, recién se empieza a cobrar los créditos. Muy bien, entiendo por lo que usted me dice entonces, partiendo del principio sobre la declaratoria de emergencia sanitaria. Tendría que revisarse muy bien la terminología y específicamente qué significa declaratoria de emergencia sanitaria, hasta cuándo, ver el lapso de tiempos para que no exista una confusión entre lo que dice la ley, el decreto regulatorio y el comunicado emitido por la ASFI a las entidades financieras. Así es. Sin embargo, yo quiero aclarar que ese comunicado que ha emitido la ASFI, por efecto de una acción de cumplimiento, se ha dejado sin efecto. Pero hay una circular de por medio que se les ha entregado a los bancos, que no evidentemente es un comunicado, es una circular donde están todos los aspectos que debe cumplir, inclusive cómo tiene que ser el pago. Y al parecer, ahora los bancos están cumpliendo de acuerdo a esa regulación. Bueno, eso es lo que les hemos dicho a los miembros de la Sala Constitucional. ¿Y qué les ha respondido? No, lo que me han dicho que ya le están telefoneando a los deudores, les están diciendo ustedes desde el 1 de junio van a tener que pagar sus cuentas, lo que adeudan. Y la ASFI, porque también ha sido accionada la ASFI en este proceso, estaban 5 abogados apoderados. ¿Qué es lo que nos dicen? Mentira, dice. El diputado miente, porque hasta ahorita nosotros ninguna llamada tenemos de los prestatarios quejándose supuestamente que los bancos están obligando a pagar desde el mes de junio. Tenemos la grabación, lo vamos a hacer público, eso es lo que nos dice la ASFI, ¿no? Entonces, yo no sé si la ASFI está más en defensa de los banqueros que en defensa de la gente que en este momento está pasando una crisis económica tremenda, ¿no? Repito, si el gobierno no modifica hasta el 1 de junio de este año su decreto reglamentario, va a haber un caos, va a haber una crisis y mucha gente lamentablemente que no tiene en este momento la capacidad económica ni para alimentar a su familia, realmente va a vivir en una situación muy crítica, caótica en nuestro país. Este nuevo reglamento, ¿qué tendría que especificar? El nuevo reglamento tendría que establecer, conservar el espíritu del artículo 1 de la ley que ha sido aprobado por la Asamblea y que ha sido promulgada por el propio gobierno. Es decir, durante el tiempo que dure la cuarentena, la emergencia sanitaria, no ha durado. El gobierno tiene que decir hasta cuándo va a durar la emergencia sanitaria. Junio, julio. Si es hasta junio nomás que va a durar, en su criterio, bueno, a partir de junio tiene que haber 6 meses más de diferimiento para no pagar el capital ni intereses a las entidades bancarias. Es decir, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El 1 de enero recién las entidades bancarias estarían cobrando el capital y el interés de todas las acreencias adeudadas.
Eso es lo que dice la ley. Ahora, ¿qué dicen los bancos? Ellos dicen que se les ha especificado que existen 3 opciones de pago en este lapso de los 6 meses de diferimiento. La primera, que lo que se debería cancelar en los meses en los que no se lo ha hecho, se pague al final de absolutamente todas las cuotas. La segunda, que se pueda comenzar a pagar después de los 6 meses en diferentes cuotas y como que se vaya amortizando. Y la tercera es que en estos 6 meses también se haga una regulación para poder pagar. ¿Puede ser válido? ¿Es algo que se puede explicar para que la gente lo entienda? No, la ley no se interpreta a gusto e interés de determinados sectores, se acata y se cumple. La ley dice que se tiene que diferir al último ese tiempo que no has pagado. Es decir, si tu crédito es hasta mayo del 2021 o 2022 y ese tiempo que no has pagado tiene que diferirse y a partir de mayo hacer una nueva ampliación por los meses correspondientes. Eso es lo que dice la ley. Y un datito más, para que el pueblo entienda. O sea, aquí no es sacrificar a nuestros amigos banqueros, a los cuales no los tengo ninguna animadversión personal. Pero de acuerdo a los datos del ASFI, ¿no?, en el año 2019 los bancos registraron una utilidad por más de 2.287 millones de bolivianos, cifra superior al obtener el año 2018. Entonces, tuvieron ganancias bonancibles y es el momento pues de que compartan con la gente necesitada, con la gente humilde, que en este momento no tiene, estoy absolutamente seguro, recursos ni para comer. Exacto. Quiero leer algo que dice esta circular que se les ha entregado a las entidades financieras. Adicionalmente, cabe señalar, eso lo ha enviado la ASFI, que las entidades financieras están facultadas a efectuar reprogramaciones o adoptar otras medidas de solución para sus deudores, tales como periodos de gracia y otras que contemplen condiciones accesibles a solicitud de sus clientes. ¿Eso qué significa? En el mes de junio yo no voy a tener dinero, le voy a poner un ejemplo, si soy comerciante, para poder pagar, porque en el mes de mayo no he trabajado, no he generado un recurso. Se necesita sí o sí este periodo para poder conseguir dinero, para poder conseguir efectivo y al siguiente mes recién cancelar. De acuerdo a lo que acabo de leerle, sería apto que se tome en cuenta un periodo de gracia específico para conseguir el dinero y hacer el pago. Le pongo el lapso de un mes. Eso estará disponible para la voluntad, pero de acuerdo a la interpretación de ese circular, habla de los 3 meses que no has pagado tu crédito, marzo, abril, mayo. Ahí podrá negociar la entidad bancaria con el deudor un periodo de gracia para que no pagues de golpe esos 3 meses. Pero no dice eso la ley. La ley es expresa, taxativa, y dice durante el periodo que dure la cuarentena, 6 meses. Y eso es lo que no has pagado, digamos 8, 9 meses. Tu crédito tiene que diferirse al último. Sí, la ley es absolutamente. Entonces, para ser claro. Y habla de diferimiento automático. Entonces, la ASFI, ¿qué debería hacer? La ASFI debería instruir de acuerdo a la ley: señores banqueros, ustedes no cobran, cobran a partir de este mes recién. No debería decir que vaya a negociar el prestatario. No dice la ley que vaya a negociar el prestatario. Sino ASFI tiene que dar cumplimiento y tiene que hacer un diferimiento automático. Para ser claros entonces, a partir del mes de junio se tendrá que comenzar a pagar la cuota del mes de mayo, mientras que no se tenga la reglamentación que ha especificado el gobierno. A partir del mes de mayo cobras la cuota del mes de junio y tienes que negociar cuándo vas a pagar esos 3 meses que te ha diferido la entidad bancaria. Si no, se modifica el reglamento. Si hay un nuevo reglamento, conforme a la ley, no pagas durante el tiempo que dura la cuarentena y 6 meses después. Concluye 6 meses, que ese es un periodo de gracia, que hablan ellos, ¿no?, de flexibilización. A partir de eso recién empieza a cobrar. Pero lógico, un comerciante, un peluquero, va a abrir recién su local en el mes de junio, no va a venir la clientela
harta, no va a tener ganancias bonancibles, no tiene que recuperarse todavía económicamente del impacto social. Entonces tendrá un poquito de tiempo. La ley ha previsto unos 6 meses para que se recupere. Una vez recuperado nuevamente económicamente, recién empezará a pagar las cuotas de capital e interés. Y durante ese tiempo, durante el tiempo que dure la cuarentena, la pandemia y esos 6 meses, los bancos están prohibidos de cobrar intereses penales, tasas moratorias, etcétera. Así. Diputado, le agradezco mucho por acompañarnos, por explicarnos un poco lo que está sucediendo, porque ¿qué es lo que sucede acá? Hay una contradicción, según lo que nos especifica la autoridad, entre lo que dice la ley, el decreto reglamentario y esta circular que se ha enviado a las entidades financieras. Entonces, de acá en adelante tiene que existir solo una voz que diga esto se va a hacer y esto se debe cumplir. Porque usted que me está viendo de seguro dice, ¿y ahora cuándo tengo que pagar? Los bancos dicen en junio. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la norma? Muchísimas gracias por acompañarnos, el diputado Víctor Borda, acá en la revista Al Día, 7 de la mañana, 8 minutos. Hay más entrevistas.